Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Son las 6 de la mañana con 31 minutos. Gracias por estar con nosotros. Amanecemos con esta triste noticia y vaya para todas las familias de este sector de Nejapa, del cantón Los Angelitos 1 y 2. Nuestra solidaridad, nuestro acompañamiento. Sin duda alguna son momentos muy difíciles lo que están viviendo y queremos mostrarnos solidarios precisamente en dar y apoyar precisamente con cobertura para que la población misma tenga digamos como el nivel de conciencia de la necesidad de ayuda que ellos requieren en estos momentos tan difíciles que están pasando los habitantes de este sector que han sido afectados tras el desborde precisamente de este río en el sector de Nejapa. Saludo cordialmente a Julio Valdivieso con esta triste noticia. Julio. Ernesto, buenos días a los televidentes y también sumarme a esa solidaridad que está pasando en estos momentos la gente de Nejapa. Así es, en efecto. También te saludo, Carlos Araujo, también con esta triste noticia. Muy buenos días a todos y es lamentable lo que ha sucedido en Nejapa. Vaya nuestra solidaridad con todas estas familias y ojalá puedan recuperar pronto y rescatar los cadáveres de su gente querida. Así es, Marvin Aguilar también. En igual forma, decía, nos mostramos solidarios, acompañando y elevando la conciencia de los salvadoreños de mostrarnos solidarios también con ellos que han sido afectados con esta tragedia. Marvin, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Ernesto, y a los compañeros de panel. Sí, este país duele, ¿no? Eso comentábamos con los compañeros antes de entrar al aire, y es el hecho de que la lluvia, que debería de ser un aliciente para la naturaleza, para la tierra, en países tan vulnerables como los nuestros se vuelve una tragedia, ¿no? A veces mucha gente quisiera que no lloviera, ¿no? Sí. Así es que ojalá que Protección Civil, la Alcaldía de Nejapa reaccionen oportunamente. Es en estos momentos donde los ciudadanos necesitan saber claro que hay un Estado que los protege, sí, que hay recursos para poder, esperemos que se encuentre gente con vida, que sería algo milagroso después de esos soterramientos. Pero me parece que es interesante ese elemento que tú incluyes y vaya nuestro reconocimiento a la labor humanitaria de muchas instituciones de socorro y especialmente de la Fuerza Armada, que fue desde muy tempranas horas designadas a eso de las 3 de la mañana. Conocimos de un tuit en donde el presidente de la República ordenaba al ministro de la Defensa ser solidario y desplazar, por supuesto, también a soldados para poder generar la búsqueda en ese sector de Nejapa, donde ocurrió la tragedia, porque son alrededor de 60 casas las que fueron arrasadas precisamente por ese desborde del río. Ahí está el tuit del presidente de la República, ¿verdad? A eso de las 3 de la mañana ya, y por supuesto girando la orden al ministro de la Defensa. Ahora, nos vamos hasta... Sí, Julio, sí, Julio. Solo yo entiendo la vulnerabilidad que es la que habla, pero ojalá se investigue a fondo si en realidad esto fue producto de un hecho de la naturaleza o en realidad no hubieron otras causas que pudiesen haberse iniciado. Entonces yo creo que las autoridades van a llegar a investigar y ojalá que investiguen a fondo. Deberían de. Para ver cuál fue la verdadera causa. Si es un hecho de la naturaleza, pues estamos claros. Pero si es producto de que había... de alguna construcción. No sé. Pero yo creo que el país ya debe de empezar a ordenarse. La ley de ordenamiento territorial es básica. Aquí es donde necesitamos un Estado fuerte. Para que pueda proteger a la gente en los territorios. Claro, un Estado fuerte. Voy a aprovechar saber que está Gerardo Hurtado en el propio lugar de los hechos para que también nos dé mayor información actualizada con relación a lo que está ocurriendo a esta hora de la mañana, precisamente en este sector, en el propio lugar de los hechos. Gerardo, buenos días. Gerardo Hurtado, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, ahí están estas imágenes de la zona, podemos ver la magnitud
de la situación, de la tragedia. Hola Ernesto. Vemos, sí, ahí estás. Hola Gerardo, buenos días, adelante. De lo que está sucediendo aquí, hay un helicóptero ya sobrevolando lo que es el cantón Los Ángeles 1 y 2, donde ha ocurrido una tragedia de grandes magnitudes. Alrededor de 35 personas se encuentran desaparecidas. Esta imagen que tú estás viendo, y nuestros amigos televidentes de Diálogo, este es el lugar donde fueron 3 viviendas las que fueron arrastradas. Aquí hay, por lo menos esa cuna, parte de la cuna donde dormía un niño de 1 año, que fue, por lo menos encontraron ya su cuerpo, se encuentra ya en una zona donde la Dirección de Protección Civil, lo que es el sistema, está colocando a las personas que están encontrando, a los cadáveres. Se espera que alrededor de 35 personas puedan ser encontradas con vida. Andan elementos de la Policía Nacional Civil especializadas, andan perros expertos en detectar fluido de sangre para poder encontrar personas bajo el lodo. Son alrededor de 60 casas las que se han visto afectadas. Esa imagen que tú ves es una de las casas que fue arrastrada por esta quebrada en el cantón Los Angelitos 1 y 2. La tragedia ha llegado hasta este lugar, hay mucho dolor, hay muchas lágrimas, hay muchos hombres, mujeres llorando. Donde tú pases estás viendo el paso de esta situación que lastimosamente tenemos que informar de crisis y de eventos como este, que ya saliendo la época lluviosa, pues nos ha dejado esta situación adversa. No era un lugar detectado como zona de alto riesgo, es una quebrada, como tú puedes verla, normal. Sin embargo, la cantidad de lluvia que se registró la noche y esta madrugada alcanzó alrededor de 133 milímetros de lluvia. Entonces, eso hizo que se desbordara este lugar. Vemos árboles arrancados de raíz, Ernesto. O sea, la fuerza, la potencia con la que venía el agua, el despunte de esta agua, ha de haber sido tremendo. Aquí donde nosotros encontramos es el lugar donde más impacto, es el lugar cero, ¿verdad? Donde fue el mayor impacto de este desbordamiento. Contarte de que esta gran cantidad de árboles, ramas y de todo lo que puedas imaginarte llegó hasta la carretera, bloqueando completamente los 4 carriles, los que vienen de San Juan Opico, desde el nuevo periférico Claudia Lars, hasta aquellos que vienen del redondel Integración de la zona La Gloria. Esos pasos están completamente cerrados, La Policía Nacional Civil se encuentra brindando atención y ayuda a los automovilistas que se encuentran en este sector. Pero puedes imaginarte, es una situación bastante dura. Como pueden ver, la cantidad de lodo es bastante grande. Esta es la parte que tenemos, Ernesto. Esta es la información que tenemos. Nosotros nos mantenemos aquí en el sector. Ya el ministro de Gobernación ha dado informes sobre esto. No sé si tienes referencia, que me digas, ¿no es la primera vez que se desborda este río o ya había ocurrido anteriormente? ¿No tiene referencia? Ok, me quedo entonces aquí. Gracias, Gerardo, te agradecemos mucho. Bueno, ahí está la situación, tal y como lo describe Gerardo. Marvin, en el país uno de los aspectos fundamentales, más allá de la solidaridad, es el cumplimiento de las leyes a la hora de establecer, digamos, desarrollo territorial. Y esa ha sido una de las grandes deudas que este país ha tenido, lo mencionaba Julio, precisamente porque esa ley de ordenamiento territorial, yo no sé ¿qué ha pasado con esa ley? El tema es que la cumplan. Eso es todo. O sea, aprobada está. Leyes hay suficientes. El tema es que se cumplan o no se cumplan. Lo que sucede es que se ha privilegiado a veces, digamos, la inversión económica que se puede hacer en un municipio. No importa dónde se haga una colonia, a los alrededores de dónde se haga una colonia, porque se privilegia el hecho de la inversión que se va a hacer en ese municipio, los impuestos que puede recibir la alcaldía. Tampoco hay una especie de hacia dónde se puede construir. Mi ciudad, San Miguel, es un ejemplo de eso, que ha crecido de manera desordenada para todos lados. No hay un plan donde digas, aquí va a ser para la residencia, se desarrolla esa zona específicamente, las diferentes colonias, dependiendo del precio, sino que donde yo sea el dueño del terreno, ahí construyo o lotifico.
Entonces, eso ha sido una, digamos, ¿verdad?, una falta de parte del ordenamiento, de hacia dónde se debe construir. Pero en este caso en a dónde particular, hay agua. yo creo que sería interesante primero que las autoridades profundicen rápido para entender qué sucedió. O sea, puede ser un fenómeno de la naturaleza, pero si no es así, hay que determinar las verdaderas causas para poder tomar previsiones, ¿vea? Sí, o sea, yo creo que hasta que no suceden este tipo de tragedias no tomamos acciones. Si es el río, es un desbordamiento natural. Lo que sucede entonces es que ahí las obras de mitigación a tiempo, ¿verdad? Claro. Para evitar que eso pase, ahí ya tiene mucho que ver, digamos, la planificación que haga quien hace la colonia y la alcaldía municipal de en cuánto tiempo necesita o construir una bóveda o muros de contención. Es decir, esto pasa en todo el mundo. Lo que sucede es que en los países civilizados, ¿verdad?, se prevén estas tragedias, ¿verdad? Mira, yo creo, Ernesto, que el tema, como Marvin lo planteó al inicio, es cierto, hay veces hay un desarrollo económico versus el impacto ambiental. Yo creo que no son excluyentes, pueden armonizarse los dos. ¿Dónde ha estado siempre el problema? En la falta de fiscalización para el cumplimiento de los impactos ambientales. Mira, aquí no solo San Miguel, Marvin, San Salvador es un ejemplo típico, zonas residenciales que pasan de la noche a la mañana a ser zonas comerciales. Restaurantes de 60 mesas y 2 estacionamientos. ¿A dónde va la gente? A la calle. Zonas residenciales donde hay chupaderos. Y bajo el argumento de que tienen que seguirles el debido proceso, no pueden cerrar aquellos establecimientos ilegales. Cuando eso es totalmente, a mí hasta me dice irrisorio, un planteamiento jurídico. ¿Por qué razón? ¿Cómo se le va a cumplir el debido proceso a una persona que está ilegal? O sea, si no, fácil fuera primero hacer las cosas y después pedir. Pero ¿a dónde quiero que llamemos la atención? Que hasta que pasan este tipo de hechos, y esto nos va a durar una semana. A la semana otra vez se vuelve a disipar y la cuestión vuelve a seguir. Hasta el otro año. Hasta el otro año que vuelve el invierno. Creo que eso no puede ser. Y aquí no solo es, dijéramos, el gobierno central. Aquí las alcaldías juegan un papel muy importante. Ellos autorizan. Ellos autorizan también algunas de las construcciones. Ahí es donde la Corte de Cuentas, además de su papel fiscalizador, también tiene que ver el tema de la responsabilidad administrativa que le genera a un funcionario por no tomar esas decisiones. Bueno. Así que ojalá esto sigue. Lo que pasa es que ahí tener resultados en esto. Pérdidas de vidas. Pérdidas de vidas, ¿verdad? Niñas de 1 año y medio. ¿Tú crees que no es impactante esa imagen de ver una cunita por irresponsabilidad? Ojalá que no sea así, pero de darse de no haberse tomado las medidas a tiempo. El elemento que tú ingresabas, ¿verdad? Y es el hecho de quién va a responder por estas muertes. Nadie. Sí, y esa es una impunidad donde el salvadoreño, el ciudadano, se siente cada vez más abandonado por el Estado, ¿verdad? Es precisamente esa suma de cosas, ¿verdad? Y es que hay una especie de cultura empresarial. Tú que fuiste viceministro de Transporte, por ejemplo, mucha gente compra autobuses usados, ¿verdad? Y los habilita, son autobuses escolares donde los compran y aquí los habilitan para transporte urbano. Entonces solo les hacen unos cambios porque la cosa es hacer negocio, es meter el bus rápido. Entonces hay una cultura de no pensar en el usuario, en la persona, en el ciudadano. Y eso pasa facturas. Lo triste es que nadie responde por eso. Claro, hemos ocupado este espacio, este tiempo, precisamente para elevar un poco la conciencia y la necesidad que hay de poderle poner atención a este tipo de, digamos, de tragedia, ver sus orígenes para evitar a futuro situaciones como esta. Ya hablábamos de la ley de ordenamiento territorial y también de otros aspectos de investigación que deben de ver. Ojalá que pues no corra más el número de muertes, ojalá que sean personas, hay desaparecidos, entiendo en el caso, pero espero que de alguna manera pues sean encontrados con vida. Así es que así está la situación. Vaya nuestra solidaridad y el acompañamiento de todos nosotros, como también de ustedes, amigos televidentes, para ver las necesidades de estas familias y podernos acercar y poderles ayudar a levantarse de esta tragedia, porque esa es una de las cosas importantes. Bueno, vamos a nuestros temas de este día. Sin duda alguna, ha pasado muchas cosas.
San Salvador ha pasado también por una tragedia que tiene que ver con el tema de la recolección de basura. Para nadie es un secreto ver promontorios en cada esquina, ¿verdad? Ha habido ya una resolución emanada por la Fiscalía General de la República que ordena a la autoridad realmente a evitar que estos bloqueos se generen por actos que tienen que ver con denuncias de sindicalistas. ¿Qué piensan al respecto? Bueno, nosotros hemos estado opinando sobre este tema porque yo visité el centro esta semana y comentaba con Carlos sobre lo sorprendente que se ve el centro de San Salvador lleno de basura. O sea, era una cosa que... Y las ventas ambulantes cerca, las ventas de comida ahí merodeando. Entonces parece ser que hasta que no haya una crisis de cólera morbus, vea que generalmente la basura y todo eso genera eso, pues entonces no va a ser grave. Más allá de que el tema es real y esto es una acción por las elecciones del 28 de febrero, porque hay que enmarcar esto. Hay que enmarcar esto dentro de las elecciones del 28 de febrero, de unos por ganar la alcaldía y otros por mantener la alcaldía. Y en medio de la población de San Salvador, creo que el alcalde Mason debería de diseñar un plan de contingencia para recoger la basura como de lugar. Más allá de que se denuncie si él quiere, se haga ver, se victimice de que lo están, digamos, ¿verdad?, boicoteando para que no recoja la basura. Ayer lo decía Roberto Dawison en esto, me da la impresión que es un boicot que se está haciendo contra la administración de Ernesto Mason. Pero él debería de diseñar un plan de contingencia para no afectar a la gente. O sea, yo revisaba, fíjate, lo de los ediles curules. Usted que estudia Derecho Romano también. Es el nombre más antiguo que encontrás y es donde nacen los alcaldes. Se llamaban ediles curules y nacen en la antigua Roma. ¿Y cuál era la labor del alcalde? Fíjate, recoger la basura. Tenía 3 funciones en la antigua Roma: el agua, llevar el agua a la gente, recoger la basura y mantener limpia la ciudad. Eso era lo que tenía que hacer el edil curul. Entonces, la idea de recoger la basura es tan ancestral para el alcalde que debe de tenerse políticas de contingencia cuando falle, digamos, los camiones recolectores, cuando haya un conflicto con el sector que la recoge. Entonces, es posible que todo esté redundado en el dinero, ¿verdad? Pero ahí es donde se ve la efectividad del alcalde, ¿verdad? Una alcaldía tan importante como la de San Salvador, que tiene un presupuesto de ¿cuántos? Más de 70 millones, ¿no? 100 millones. Entonces debe de tener el respaldo económico para poder diseñar un plan de contingencia con los privados. Si no se puede con las alcaldías amigas que hacer un convenio para que le ayuden a recolectar la basura, entonces con el sector privado, tener siempre un plan de contingencia. La Oficina de Protección Civil de la alcaldía sirve para esas cosas, piensa para esas cosas. Entonces, porque sí se ve, de alguna manera, se ve mal que no se recoja la basura, se ve mal que se le boicotee. ¿Qué piensa el resto? La alcaldía debería tener un plan efectivo. Compartes lo que dice Marvin, porque él le está planteando algunas aristas ahí. Es que no es tan fácil, o sea, recoger la basura y dónde la va a ir a botar. Hay gente que se interpone. Yo creo que toda causa y sobre todo los trabajadores pudieran haber tenido todo el derecho del mundo a manifestarse, a plantear su descontento. ¿Cuál es la diferencia? El método. Porque al final, en mi criterio, no están dañando al alcalde con ese tipo de acciones. Se daña a la ciudadanía. Pero hay algo importante que hay que resaltar. Estas acciones en un momento determinado se convierten en boomerang. ¿Por qué razón? Porque llega un momento, al tenerlas tan prolongadas, que la acción que originalmente tendría toda la legitimidad, después se revierten. ¿Por qué? Porque el daño ya no se lo estás causando a la persona que tú políticamente querías hacerlo. Y creo yo que eso ha hecho entrar en reflexión a ambos. Y tú lo puedes ver ahora. Ya empieza a normalizarse porque es un tema tan sensible a nivel, y no se puede abstraer en esto que estas son agendas políticas electorales. De acuerdo, o será por la orden que ha emanado en este caso la Fiscalía para que haga cumplir. Esa es parte del cumplimiento, es lógico. Un poco tarde decía ayer uno de los funcionarios de la alcaldía, pero ahí están.
lo que pasa es que la institución también es piramidal. Cada uno va bajando la orden a quien le tenga que cumplirla. O sea, la orden debe ser dada al director y del director que emane quien tiene que darla, en mi criterio. ¿Por qué? Porque primero la policía no es deliberante. Segundo, la policía es jerárquicamente disciplinada. El comisionado, subcomisionado, inspector que no cumplió la orden, no lo hizo porque él quiso no cumplirla. Alguna instrucción le han de verdad dado, porque si no, no la hubiera cumplido. Entonces, bien por ese lado, porque siento un precedente y mando un mensaje a otros que si no cumplen en un momento determinado, quien termina respondiendo es el que está, para que la población lo entienda, la pita revienta por lo más delgado. ¿Va? Claro. Y en este caso así pasó. ¿Quién es el más delgado? El que no, al que estaba al frente del lugar donde está. Sí, pero en medio está la población. Sí, y ese es el punto. Y créemelo, en mi colonia apesta ya. No, es que hay problemas ya de salud, ¿verdad? En Esto está generando una crisis Por sanitaria. eso dije el efecto boomerang, que la acción de los que se plantearon, si era electoral o si era legítima, al final se terminó. ¿Por qué? Porque salió afectada la mayoría de la población. Mira, yo creo que los capitalinos están totalmente claros de qué se trata esto. O sea, tú tenés una administración municipal de Neto Mason que durante 2 años y medio que han transcurrido hasta este momento no ha tenido ningún problema con la basura. O sea, San Salvador ha sido eficiente en sus sistemas de recolección y disposición y inclusive programas de separación. O sea, no ha habido un problema en la capital de eso. ¿Por qué ahora hay un problema? Porque hay un claro boicot electoral en contra de la alcaldía para hacerlo quedar mal. Y no solo les basta con bloquear el relleno, con evitar que saquen los camiones, bloquear Aragón, que es la planta de transferencia, le bloquean los recursos económicos, no hacen las transferencias del FODES, no les dan los 75 millones, les deben 40 millones a la alcaldía de San Salvador, el gobierno central en tasas solo de la capital. Entonces hay una evidencia tan contundente de una mano política electoral de parte del candidato del gobierno para boicotear la gestión de Neto Mason. Pero yo creo que los salvadoreños y los capitalinos están claros de eso y lo que tienen que hacer es, creo que al final de cuentas, actuar en consonancia con relación a lo que se viene y exigirle a las autoridades que seamos responsables también. Marvin, ¿compartes eso? Que les vayan a tirar la basura y es la alcaldía, porque tienen que dañar a la gente. O sea, no veo el sentido. O sea, hay que reconocer que hay una petición legítima, que no les pagan las AFP, de acuerdo, pero el método para hacer cumplir, si no cualquiera va a agarrar una vaina, bueno, ya lo hacen aquí, pues. Alguien va para el aeropuerto y te cierran una calle. La argumentación que hacen los trabajadores de Astran es el no pago de esa cuota válida, que le corresponde y es válido. El reclamo es válido, el problema es el método. Nadie lo puede negar. Y lo ha reconocido, y creo que lo ha reconocido el mismo alcalde lo ha reconocido, pero es evidente, o sea, si tenés desde febrero, marzo que se cerró la economía, los ingresos de la alcaldía también han disminuido casi en un 60%. Es lo mismo que el gobierno central dice, no le pago a fulano o a fulano porque los ingresos han caído. Entonces, ¿cómo le vas a reclamar al alcalde que responda ante esta situación si también ha sido afectado por todo este tema de la pandemia? Ahora, ¿cómo puede MIDE, siendo una empresa privada también? Ese es un punto importante. Bloquear el acceso sabiendo que hay una deuda, pero también ellos adeudan. Es correcto, no se puede solo una cosa. Estos son servicios públicos, al igual que el transporte colectivo, y de conformidad con la Constitución, el Estado puede tomarlo directamente. Claro. ¿Por qué razón? Lean el 110 de la Constitución. Te dice, al igual que el transporte colectivo, son servicios públicos que en este momento están siendo explotados por un particular, bajo las reglas de una concesión. Pero eso no desnaturaliza el fondo de lo que es el servicio como tal. Si no, cualquiera puede argumentarte. No, y tal es el caso, Julio, de que el juzgado ambiental resolvió de que MIDE debía de permitir botar la basura a San Salvador independientemente de la deuda. Imagínate, la luz, si no se le pagara por parte de la unidad de transacciones, estarán habilitadas para suspender la energía eléctrica, y es un servicio público. Yo creo que como que no hay un entendimiento en lo que significa
un servicio público. No hay que confundir el hecho de que se preste por un privado, su naturaleza jurídica sigue siendo y mira, la misma. Este tema de la basura, de la disposición final, yo creo que no solo en El Salvador, sino que en el mundo entero es un negocio redondo, pero el problema es cuando se generan monopolios, como está sucediendo en este caso de Mides, porque al final terminan extorsionando a la mayoría de las alcaldías que tienen que orientar una gran cantidad. ¿Por qué no abre cada alcaldía su propio relleno? Eso es a lo que voy yo. Yo creo que el Estado, hay lugares en el interior del país que las alcaldías tienen mancomunidades precisamente para eso. Pero yo creo que en este caso el Estado y las alcaldías deberían de resolver ese problema para estar evitando altos costos en la disposición final de la basura. Ya la alcaldía debería que crear su propia sociedad de economía mixta y poner su propio relleno sanitario. A eso me refiero con ser efectivo a la hora de resolver el problema. Claro. La alcaldía debería de plantear, y te lo digo que hay que reconocer algo. La alcaldía tiene un programa hasta ya de separación de la basura y que está siendo efectivo. O sea, te digo porque yo soy sujeto de eso en la zona donde vivo. Y la gente lo hace, la gente está colaborando. O sea, yo creo que es un tema de irlo ampliando, de tener más educación. Ya en última instancia las comunidades deben también de apoyar a la alcaldía. Y en la medida que hagas separación, es menos lo que dispones y es menos pago también. Porque al final, tú tienes razón, al alcalde no le afecta que recojan o no la basura. ¿Y el qué? Sino a mí donde yo vivo. Por lo tanto, también nosotros debemos... Y no me cobras tributo, me cobras una tasa. No, y mira, yo los invito al salir aquí del canal, a la zona, den una vuelta. Es increíble los promontorios de basura que ya tienen como 3 o 4 días de estar así. Yo no voy a pagar entonces mi tasa, porque como no me la quitan, porque tengo que pagar por una tasa si no tengo la contraprestación. Vas a complicar más la cosa. Lo que pasa pero ya la alcaldía ya anunció que en 48 horas iba a estar totalmente libre. La sentencia de la Sala de lo Constitucional del impuesto de telefonía es inconstitucional, pero no te van a devolver el dinero. O sea que ya vamos a llegar ahí está la respuesta. En este país. Mira, hablando de las alcaldías, también la Policía Nacional Civil encontró y está investigando el hallazgo de paquetes alimenticios con identificativos del gobierno en la sede del Partido Arena en el municipio de Ilopango. Una cosa... Es que esto no son... Vamos a hablar de eso cuando regresemos un poco para entender un poco la situación que ha pasado ahí con relación a ese supuesto hallazgo que ha hecho la policía de alimentos en la sede de un partido político. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias una vez más por estar con nosotros y gracias al Banco Hipotecario. Vamos al siguiente segmento. Por cierto, aprovecho para invitarlos a que sintonicen en directo con Ernesto López Radio en un horario especial hoy viernes a las 7 de la noche. Voy a conversar con Vladimir Melara, candidato a diputado por San Salvador por el partido FMLN, y también Rubén Flores, candidato a diputado por San Salvador por el partido Nuevas Ideas. Un interesante debate sobre los temas de país con nuestros invitados, Vladimir Melara del FMLN y Rubén Flores de Nuevas Ideas. Así es que usted no se lo pierda hoy a las 7 de la noche en un horario especial a través de 107.7 Fuego y también nuestra transmisión en vivo en Facebook a través de Ernesto López Radio TV Digital. Bueno, continuamos. Hablando de FODES, alcaldías, hablando de ese conflicto, en medio de esto también conocimos la noticia que el día de ayer la policía encontró a ciertas personas trasegando alimentos hacia bolsas que contienen la fotografía de la alcaldía, del alcalde de Ilopango. Por su parte, el alcalde Adán Perdomo dijo que los paquetes se resguardaron allí por no tener otro lugar donde guardarlo. Fue un error no haberlo notificado. Digo esto para poder de alguna manera colocar en equilibrio la información. ¿Qué piensan al respecto? Porque hablando de corregir cosas, hablando de criticar por un lado y haciendo las mismas cosas, como que hay ciertas contradicciones en esto, Carlos. Mira, como el mismo alcalde lo dijo, él lo matizó.
al decir que es un error. Yo creo que es un comportamiento inadecuado y hay que decir las cosas por su nombre independientemente del partido al que represento. Qué madurez la que creo que tenemos que ser coherentes. Claro. O sea, si yo, y tú me conoces, por algo me he caracterizado es por señalar las cosas que a mí me parecen incorrectas. Y estamos ante una situación totalmente incorrecta. Yo creo que no solo es de decir que tratar de matizarlo con una expresión de un error, o sea, creo que es totalmente incorrecto, que no debió haberlo hecho. Tampoco es cierto lo que está diciendo el gobierno, que se los han robado, ¿no? Porque eso fue un convenio con las alcaldías, que les entregaron esos paquetes para que las alcaldías en la época de la crisis lo distribuyeran. Lo incorrecto es tenerlo en la sede de un partido, de la sede que él maneja en Ilopango, y inclusive cambiarles el envoltorio para hacer campaña política. O sea, es incorrecto a todas luces y hay que decirlo, y de verdad hay que tomar decisiones. Yo creo que el partido como tal debe de sentar una posición sumamente clara, porque si no actuamos como debemos de actuar en casos como estos con gente al interior, pues no podemos exigirle a nadie que haga lo correcto del otro lado tampoco. O sea, de verdad lo lamento mucho por él. Yo creo que es un alcalde que sí ha trabajado mucho por Ilopango, pero cuando algo es inadecuado e incorrecto hay que decirlo con nombre y apellido. Yo creo que aquí hay que ponerlo en esa justa dimensión. No se puede, porque no hay solvencia moral para exigirle entonces a otro que no haga un comportamiento. La verdad que creo que el Partido Arena debería hacer todo un análisis en este caso y no verlo con una miopía política, porque el reflejo que tiene que entender es que hay síntomas de cambio. Si no, van a tener una factura electoral que está casi a las puertas de la esquina. ¿Para qué eran estos víveres? Se pregunta la... ¿No era para repartirse? Pues, ¿por qué hay que hacer campaña electoral de algo que es necesario para la gente y que fue dada con eso? Bueno, se está cuestionando al gobierno central de que hace campaña porque distribuye esto, y hoy sale una persona del partido de oposición haciendo lo mismo. Entonces, ¿cuál es la solvencia moral? Por eso tenés que ser claro en el señalamiento. Es incorrecto. Y más que eso, como es una acción política, tiene que tener una consecuencia política. Y aquí pues, sabrá el Partido Arena qué consecuencia le deberá aplicar. Condenable desde todo punto de vista, ¿verdad? Por más justificación que se quiera dar, a pesar de que es un buen alcalde en Ilopango. No necesitaba hacer eso. No necesitaba. No se hacen cosas buenas que parecen malas. Entiéndanlo. Ese tipo de acciones ya no cala en la población. Y algo que llevaba una buena intención, ahora se va a revertir. No sé qué impacto va a tener en las elecciones. No lo sé porque no está la varita mágica. Pero tiene que reflexionar tanto el partido como el alcalde sobre este tipo de comportamiento. Lo que vemos aquí es una cosa que se llama ansiedad política, ¿sabes? ¿Cómo? Ansiedad política, ¿verdad? A 3 días de las elecciones en Estados Unidos, anoche, Donald Trump se declaró ganador y lo hace en base al voto adelantado. A los 50, no sé cómo él sabe que los 55 millones de votantes que han ya ejercido el sufragio de forma adelantada lo eligieron a él, pero dijo que él en base a eso ¿y qué hace Biden? Ya se lo han de haber dicho los rusos. No, pero Biden hace lo mismo. Pues sí. Entonces ya tenemos 2 presidentes en Estados Unidos. Ya se declararon ayer. De nuevo a los rusos y a los dos. Pero el voto adelantado es un sobre, entonces ni siquiera pueden saber. Por eso. Son estrategias políticas. Se llama ansiedad, en realidad. Yo le llamo otra cosa. Porque lo que debe de hacer un político cuerdo es esperarse al resultado. Ya a 3 días de la elección, ya por más que querrás hacer. Entonces, el alcalde de Ilopango lo que ha hecho es exactamente lo mismo. Trasladado desde allá hasta aquí, ¿va? De lo universal a lo particular, ¿va? Él ve que el gobierno está haciendo lo mismo, dijo, bueno, pues a mí me parece legítimo, llévenmelos al partido, saquen esas bolsas y pongan la bolsa con mi cara. Eso es exactamente lo que hace. Sí, pero entonces yo no lo digo. Tan incorrecto es lo que hace el gobierno como lo que ha hecho el alcalde. Que si alguien hace una cosa mala,
yo la tengo que hacer y estaría justificado. Como aquel robó, entonces yo voy a robar aunque sea un poquito menos. Vos no has leído a Salarro entonces. Por eso es que en este país estamos como estamos, mira, por ese comportamiento, por ver las cosas de esa forma, por legitimar lo incorrecto. Hay parámetros, hay parámetros. Es decir, el alcalde dijo, o sea, no seas tonto, dijo el alcalde, ¿verdad? Haz lo que hace el otro, porque a pesar de que tú estás diciendo que es buen alcalde, que ha hecho obra, entonces, ¿por qué él no razona diciendo, no hombre, si yo he hecho una buena gestión, voy a continuar haciendo? Es que no necesitaba ese tipo de acciones, exacto, hombre, eso es lo que voy yo. De entrada, ¿para qué llevársela a la sede del partido? Sí, que la tiene enfrente de la alcaldía. Cuando eso mismo ha pasado en Panchimalco, en la sede de Nuevas Ideas. Sí, y lo cuestionamos. ¿Se acuerdan? Y lo cuestionamos. Entonces, viene el alcalde de Ilopango y hace exactamente lo mismo. Entonces, eso quiere decir que los políticos, fíjate, creen. Y arrastró a muchos alcaldes del partido honestos. Claro. Porque ahora no van a ver la solvencia para decir, no se haga. Claro. Por eso es importante sentar una posición clara y contundente. O sea, nosotros estamos en contra de todo ese tipo de comportamientos y hay que decirlo claramente. No podemos volver la vista hacia otro lado, porque entonces pecas de incoherente. No tenés credibilidad a la hora de señalar los errores del otro. Yo ataco a tu corrupto, pero defiendo a tu corrupto. Claro, o sea, no podés seguir así. O sea, Arena no puede seguir de esa forma. Yo hubiera esperado que hubiera un pronunciamiento muy claro, muy tajante de parte de la dirigencia de Arena, diciendo, miren, nosotros no vamos a avalar este tipo de acciones por el mensaje que se manda, porque cuando se calla se omite y es como estar dando o tratar de avalar. También el silencio significa otra cosa, ¿sabes? Significa que lo dejan solo. No necesariamente. Lo dejan solo. Si lo vas a dejar solo, mejor decirlo. Es que el tema es institucional, el efecto que se debe de tener. Sí, una acción inclusive personal daña la imagen de su partido. Y su partido no ha tomado la decisión de hacer eso. O sea, tampoco yo puedo cargar con ese muerto si no he sido parte de eso. Cuando mi posicionamiento, y ahí sí quiero pecar un poco de esa nueva forma de actuar y de comportamiento que querés vender, no podés avalar cosas como esa, o al menos no podés quedarte callado ante cosas como esa. ¿Por qué? Porque el principal señalamiento que se le hace al partido Arena es ese. Tiene que ver con un tema de corrupción y de transparencia. Y tenés que ser claro y tajante en el comportamiento de tus miembros sobre esos temas. Si no, no estás haciendo nada. No, y da banderillazo de salida para que todos hagan lo mismo, pues. Entonces, allá en el oriente, pueblos lejanos, va el alcalde, va a hacer lo mismo. Yo recuerdo a un gran presidente de este país, que era el coronel Molina. Y el coronel Molina, cuando ganó la presidencia, mandó a hacer un rótulo y los ponía atrás de todos los funcionarios, que decía que el jefe que no predica con el ejemplo carece de autoridad moral para exigirle al subalterno el cumplimiento del deber. Qué sabias palabras tenían eso, porque eso es el fondo. Cuando vos no tenés la solvencia para hacerlo, no lo podés señalar. Claro. Creo que este es un llamado más a la reflexión. Si en realidad quieren corregir ese tipo de rumbo, hay que ser contundentes para ser coherentes con lo que se piensa y con lo que se dice y se hace. Y si esas tres no están íntimamente relacionadas... Después no llores. No llores sobre la leche derramada. Que ella no siga repitiendo esa explicación de que no había otro lugar a donde ir a guardar o almacenar esos alimentos. Por eso, y es que eso es lo que... esas cosas son las que molestan al ciudadano. Pero cuando los querés sorprender. A ver, saludos cordiales a Paul Steiner, nuestro buen amigo. Nos escribe y les dice, pero el convenio con el gobierno no incluía apropiárselos para ponerle su foto o el sticker de su partido. La intención de usarlo en campaña demuestra la vivianidad de la persona, dice. ¿Lo condenará esto el Tribunal Supremo Electoral? Bueno, es que ahí ya más es la fiscalía, diría yo, por el uso de darle a esos alimentos otro destino para el que estuviera, porque ya no sabemos si iba a ser para las comunidades y no que iba a ser para su base militante, pues, ¿verdad?
Es complicado lo que ha hecho. Y es lo mismo que estamos demandando de una actuación inclusive del mismo Tribunal Supremo Electoral con relación a lo que están haciendo otros partidos. O sea, es que es lo que vuelvo a insistir. No podemos defender lo indefendible, y lo que dice Paul es cierto. O sea, si no es lo que estamos diciendo aquí. ¿Ah? Claro. Paul nos viene a confirmar que lo que estamos diciendo es la realidad. Y yo soy claro en eso. No vamos a defender a nadie que tenga un comportamiento incorrecto. Esa es la nueva mentalidad que se tiene, y es lo que la gente tenés que demostrárselo con hechos. Con hechos, ya la gente no entiende. Mira, lo que tú planteabas de qué tipo de conducta, si puede ser una figura delictiva, habrá que ver la tipicidad que se le puede atribuir, o el tema electoral. Y aquí vamos a ver en realidad cuál va a ser la función del Tribunal Supremo Electoral. Que actúe como tribunal y que actúe como supremo. Porque creo que el tribunal debe de empezar ya como a sentar posiciones y sanciones para ponerle las reglas del juego antes de que se les desborde. Una de las características de las sanciones es la pena, por su ejemplaridad que esto hace y por el precedente que se sienta. La pasividad en este momento para el tribunal creo que debe ser al revés. Tenemos días de estar pidiéndole al tribunal que siente desde ya un precedente sobre estos comportamientos de violaciones a la propaganda electoral. A la propaganda anticipada. Hay casos de todos los colores. Y lo que deben de hacer es actuar. ¿Para qué? Para evitar, como dice Julio, que se desborde en esta situación. Sí. Bueno, ok, vámonos a la pausa para darle seguimiento al tema de la situación que todavía predomina con el atraso del pago del FODES. El día de ayer el ministro confirmaba la disponibilidad de 75 millones de dólares, pero dijo que este dinero no están contemplados en ser trasladados porque no tiene una base legal para hacerlo en estos momentos. Este es un elemento importante de la cual me gustaría que habláramos, también tomándolo como punto de referencia, lo que ha solicitado la Corte de Cuentas de la República, que en su momento ha dicho que va a hacer unos exámenes precisamente sobre el uso de ese dinero dentro del FODES y el presupuesto que se tenía ya, que son partidas que están contempladas para las alcaldías. Así es que es un tema que vamos a hablar cuando regresemos. A usted, gracias por sintonizarnos, gracias por mantener siempre ese voto de confianza para el trabajo periodístico de Grupo Megavisión. Vámonos a ver ahora entonces cómo están las carreteras en nuestra área metropolitana. Vámonos al Boulevard del Ejército. Allá en el Boulevard del Ejército podemos apreciar una carga vehicular fuerte viniendo hacia San Salvador, no así hacia el sector de Soyapango. Regresemos de nuevo al cuadro, al tablero de cámaras. Vámonos a este sector también del sector, vamos a ver, tenemos ahí el Boulevard Constitución. Lo tenemos bastante despejado a esta hora de la mañana, no así la carga vehicular que se hace a raíz del semáforo que está en las Ciciviles. Por cierto, hoy por la mañana ese semáforo no estaba funcionando. No sé si a esta hora de la mañana todavía así estará. Gracias por estar con nosotros. Nos vamos a la pausa. Regresamos con más. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. El ministro confirma la disponibilidad para los 262 municipios de 75 millones de dólares, pero no los puede entregar o trasladar porque no tiene una base legal para hacerlo, por un lado. Por otro lado, ante la acción de la Corte de Cuentas de la República de realizar unos exámenes de investigación de cómo se usaron los fondos, el ministro Zelaya dice: nosotros no estamos en contra de las auditorías que las hagan, pero de una forma independiente y de manera técnica. El problema del FODES continúa. La gran pregunta es: ¿cuándo va a acabar esta novela? A ver, Julio. Bueno, lo que pasa es que no es un tema de legalidad en el fondo, ¿verdad? Porque está claramente cómo se recauda el FODES y la forma
es el hecho de que o hay disponibilidad o no hay disponibilidad de fondos. Ese es el verdadero problema. Cada uno argumenta, pues si ves por el lado de los alcaldes, te dicen, mire, sí lo tiene, pero políticamente no nos los quieren dar. Y si hablas con el Ministerio de Hacienda, te dicen, mire, la recaudación se nos ha caído y no tenemos la disponibilidad para hacerlo. Entonces, tener dos posiciones. ¿Quién es el ente en realidad encargado de hacer o decirnos si es cierto una verdad o la otra? La Corte de Cuentas. Y no ella es la que maneja el uso de los fondos públicos, pues. Entonces, tenemos que esperar para ver cuál es la conclusión que hace. Ya está definido eso. Sí, pero que además de esto, si ella lo enmarca dentro de la tipicidad, va a tener que certificar lo pertinente. La Corte de Cuentas, al parecer, hizo dos consultas. Al Banco Central de Reserva, que no le ha contestado. Y al BID. Y al BID, que sí le contestó. Y efectivamente el BID le certificó que el dinero está ya en las cuentas del Estado salvadoreño. Desde agosto. Desde agosto. El ministro de Hacienda finalmente ha dicho que sí, que el dinero ahí está. Y que no lo puede entregar porque al parecer hay una... Ese es el pretexto que el ministro dice. Si eso fuera vacío legal, ¿no? Pues sí, entonces se aclara, si es por tema de legalidad. Se entiende que ayer la Asamblea resolvió ya el problema porque le asignó los 52 millones. Pues sí, pero de esos 52 millones no tiene nada que ver con el pretexto que está diciendo el ministro. Si no, de esos 52 le hubiera dado el 30% a las alcaldías y no pasó así. O sea, ese dinero se asignó a donde correspondía. Ya se asignó, entonces se entendería que la otra semana, a más tardar. Sí, yo no sé por qué la otra semana, si ese dinero ya lo tiene por ahí. Eso, pues como ya es viernes, pues va. Entonces, no trabajan ya los viernes. Entonces, la otra semana ya las alcaldías podrían estar recibiendo el dinero, pues. Pero mira, o sea, es evidente el bloqueo de parte del ministro de Hacienda hacia los alcaldes. No solo son 4 meses de FODES que les ha retenido, sino que estos 75 millones que desde agosto es evidente su retención ilegal. Él aduce que hay un decreto confuso, que no lo hay, eso es mentira totalmente. Es sumamente claro el decreto 608, en donde dice que de todo empréstito el 30% se va a las alcaldías, y el préstamo era de 250 millones que fue autorizado, fue ratificado por la Asamblea Legislativa, y por lo tanto 75 millones tenían que haberse entregado a las alcaldías. Otra cosa es cuando tú haces las reformas presupuestarias para asignar los recursos a los diferentes rubros, que es donde había un problema, que estos últimos 52 millones, el destino original que el gobierno le quería dar no satisfacía a la Asamblea, porque era un destino oscuro en donde no querían rendir las cuentas suficientes de cómo se iba a gastar el dinero. Ahora que lo aclaran, que va dinero directo al hospital, que va dinero directo a temas de salud, y está muy claro el específico en donde se va a invertir, pues ahí está el dictamen favorable. O sea, hasta que el gobierno entendió y dio la información suficiente y lo orientó a donde de verdad se necesita, pues se le aprueba la reforma presupuestaria para poder utilizar ese dinero. Pero ya anteriormente, hace 2 meses, había visto una reforma presupuestaria de esos 250, en donde se había pagado ya lo del Fomilenio, en donde se dio los fondos para los expatrulleros, creo que eran algo así, que eran las pensiones para estas personas. Ya se le pagaron, ya se dieron los 55 millones del Fomilenio, pero los 75 millones de las alcaldías los ha tenido retenidos en la gaveta del ministerio desde agosto. Y eso es una intención política. ¿Para qué? Para evitar que los alcaldes desarrollen sus proyectos. Esas son de las cosas que va a tener que develar al final Y como tú decís, aquí el siguiente paso, ¿cuál es? Una certificación de la Corte a la Fiscalía. ¿Para qué? Para que deduzcan responsabilidades, hombre. Pero que sean precisos, claro, e inequívocos para la tipicidad de la conducta, porque no se vale hacer una auditoría en términos generales y dejarla como una especulación. No, si hay un señalamiento, primero tiene que seguir el trámite correcto, una observación, un señalamiento, un reparo. Se supone que estos 600 millones de todo el endeudamiento reciente de la pandemia que ha tenido el país, 600 millones, iban destinados a las alcaldías, con una condición, que solo es para inversión pública. Eso no puede ser usado como el FODES normal, en donde un porcentaje se ocupa para gastos administrativos. Este dinero, estos 600, es obligación de ley hacerlo en inversión pública. Y queremos reactivar este país
¿vea? Y tenemos retenido el dinero para que pueda haber una reactivación por parte de la inversión pública de las alcaldías. Y además que con la misma vara que están midiendo tienen que medir también a los alcaldes, ¿verdad? Porque el dinero también va con un fin específico para las alcaldías y deberán de hacerlo. Y ojalá la Corte de Cuentas sea eficiente y ágil en supervisar esto. Es que ese es el verdadero problema del país, el tema de la celeridad con que se resuelven las cosas en este país. ¿Qué pasa cuando no se es rápido, oportuno y ágil en las acciones? Que empiezan las especulaciones y las conclusiones basadas en posiciones eminentemente. Y termina pasando lo que pasó con Funes, lo que pasó con Tony Saca, que ya era muy tarde cuando te diste cuenta de todo lo que estaban haciendo. Y con finiquitos. Claro. Entonces siento yo que el tema de la celeridad, de la agilidad, de la prontitud con lo que deben de hacer, y ahora con un agravante. Ahora los funcionarios responden personalmente por sus acciones. Tienen lo que es la figura de la inactividad del Estado por no hacer lo que se tiene que hacer. Y eso lo maneja muy bien la Corte de Cuentas. Entonces, al final, lo que se está demandando es precisamente eso, celeridad. Ya vamos a tocar el siguiente punto que también tiene eso. La Corte tiene suficiente personal, tiene gente muy capacitada y preparada para esto. Voluntad política. Lo que necesitamos es que hagan su trabajo como corresponde. Eso es lo que demandamos. Y las reformas que necesita también la ley. Ley. Constitucional. La ley parece ser que... Por ahí deberíamos de empezar, por el nombramiento, que en lugar de 43 deberían de ser 56. Pero aparte de eso, que yo estoy de acuerdo contigo, es el hecho de que la Corte debería de poder supervisar los fondos antes, durante y después, ¿verdad? Y al parecer siempre tiene que ser las auditorías una vez se han hecho las obras. Y esa es una trampa política que dejaron quienes hicieron la ley, que fueron los mismos que establecieron 43 votos y no 57, para que la Corte de Cuentas no molestara al Estado. Es que la intención de esa Corte de Cuentas es, Marvin, no me molestes, que el sistema, que el sistema de Contraloría se ha mejorado, que precisamente por eso todas las reformas a la LACAP, por eso es todo la creación del Instituto de Acceso a la Información Pública, es precisamente para el previo y durante el proceso la ciudadanía tenga acceso a todo. Pero ¿qué es lo que pasa? Pero aquí todo lo declaran bajo reserva. Pero el encargado todo es reservado. Pero el encargado de certificar a la Fiscalía duerme el sueño de lo justo. Podrás tener la ley más bonita, explícita. La de Dinamarca, por ejemplo, que es el país menos corrupto del mundo. Ponerlo, traerla para acá. El problema no solo es de la legislación. Si el que está ahí no la quiere hacer como dice, por más, o sea, las leyes per se no te resuelven el problema. Se necesita de la voluntad del que está fungiendo en ese momento su aplicación. Tú sabes que las licitaciones, de acuerdo a la ley danesa, se hacen en video. O sea, que la gente puede verlas en redes cuando están discutiendo a quién le asignan y por qué le asignan los proyectos. Julio, te pregunta acá Wilber Escobar. Ernesto, conflictos de competencias entre el Tribunal Supremo y la Fiscalía. Me gustaría escuchar a don Julio con respecto a ese tema. ¿Conflictos de qué? No sé a qué se refiere a lo del alcalde de Ilopango, porque tú lo mencionaste. Porque si lo tipifica como un ilícito penal, pues es lógico que la Fiscalía va a actuar. El problema en materia penal es que la conducta delictiva al que se le imputa un delito tiene que estar expresamente dijéramos, enmarcada en el código, porque hay un principio en materia penal que es el de legalidad. Sí, yo creo creo que es más faltas electorales que otra cosa. En cuanto al tema, si el Tribunal Supremo Electoral lo califica como una acción penal, va a tener una consecuencia de multa, va a tener una consecuencia de una sanción, que es lo que se demanda siempre. Frente a cualquier hecho electoral, lo que se les pide es sanción. ¿Para qué? Para que haya una ejemplarización y que no se les vuelva a repetir. Porque si no, un partido dice, bueno, como a este no le hicieron nada, a este, entonces yo estoy habilitado para hacerlo.
Aquí es donde falta avanzar mucho en eso, en este país, en esa materia. Hay países donde un financiamiento ilegal es causal de... Carlos, El Salvador. Es causal de desaparición de un partido. No, empecemos primero por el origen de cómo elegís el delito penal. Tres magistrados. Claro, el delito penal está cómo llegó la ayuda del gobierno o fondos públicos, en este caso, a la sede de un partido político. Pero, o sea, que ahí hay delito penal porque no se puede usar recursos del Estado para hacer campaña electoral. Tiene trabajo la Fiscalía. No quisiera terminar para que este Tribunal Supremo Electoral tiene una gran oportunidad de poder despejarle una duda a la ciudadanía. Que aunque su nombramiento, mejor dicho, su propuesta venga a través de un partido político, una vez nombrado actúen como verdaderos jueces. Okay. Creo que eso va a estar a prueba, los van a estar vigilando y tienen esa gran oportunidad de demostrar que aunque sean propuestos, ustedes actúan como jueces. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, el tema de que tú hablabas, Julio, resolución tardía de la sala sobre la ilegalidad del CES, del cobro de ese impuesto que por 5 años lo pagamos, era ilegal, y ahora ¿quién podrá regresarnos, como dice el Chapulín? ¿Quién podrá regresarnos a ese dinero? 7:32, gracias por estar con nosotros. Imágenes de la carretera Los Chorros, en este sector que está siendo en este momento la única, creo, vía alterna que se tiene tras el cierre del deslave que se ha tenido en el sector de Nejapa. Creo que ya están trabajando en la limpieza de la carretera para aliviar rápido el tráfico por esa zona y evitar una fuerte carga vehicular que entiendo es normal encontrarla a esta hora en el carretera Los Chorros, pero también a raíz del problema se ha generado. 7:33, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Quiero darles una importante noticia o información para todos los clientes del Banco Cuscatlán, ya que este fin de semana estarán actualizando sus sistemas y por ello sus agencias banca digital y tarjetas de débito SB, antes Scotiabank, estarán fuera de servicio. Según los horarios que usted está viendo en pantalla, los servicios a desactivar temporalmente, esos son los que usted está viendo en pantalla, ¿verdad? Los cierres y por supuesto la apertura que se tiene. Así es que desde ya toma en consideración este horario para que usted no tenga ningún inconveniente. Banco Cuscatlán invita a sus clientes a realizar con anticipación sus operaciones financieras a fin de evitarles inconvenientes. Para más información puede consultar usted en bancocuscatlán.com o al teléfono 2212-2000. Recuerde, 2212-2000. Ahí usted puede tener más información de Banco Cuscatlán. Bueno, continuamos con nuestro programa y por supuesto, Julio, el tema de que pasaron 5 años, y digo Julio y también el resto de la mesa, pasaron 5 años cobrándose un impuesto, creo que fueron un total de 538 millones de dólares recaudados en 5 años, según los reportes que ha hecho el Ministerio de Hacienda. Este impuesto disfrazado recaudó durante 5 años esa cantidad que fueron pagados cada vez que uno de nosotros recargaba un teléfono celular o compraba un aparato telefónico o un accesorio. La medida fue impopular desde un inicio, pero así es, así están las cosas. ¿Qué piensan? Bueno, creo que uno de las grandes deudas que sigue manteniendo, no solo esta sala, porque hay que ponerlo en el contexto objetivo, y en términos generales, todo lo que tenga que ver con plazos en el órgano judicial es precisamente la celeridad con que se resuelven las demandas. No hace sentido de que llegue a una inconstitucionalidad, ¿verdad?, cuando estás a 5 días de que se terminara la vigencia del decreto, con 538 millones pagados por todo
El Salvador, por todo el pueblo salvadoreño. Se determina que desde el primer momento fue, dijéramos, antipopular y ahora inconstitucional. Creo que la sentencia de la Sala es meramente declarativa porque no tiene ya ningún sentido de reparar cualquier decisión. Y vuelvo a hacer lo que tanto he llamado. Aquí ustedes, señores diputados, o los colegas abogados o las asociaciones, presenten ya la reforma con sanciones directas por no resolverse las demandas en los plazos que la ley establece. Todos los plazos que existen actualmente son plazos inofensivos, no tienen ninguna consecuencia y por eso les dan todo el finiquito para tardarse en lo que se quiera. ¿Quién reclama por la tardanza? ¿Quién deduce responsabilidades por la tardanza? Y todavía en este caso los 538 millones no pueden ser devueltos porque expresamente lo contempló la sentencia. Pero hay algo que hay que resaltarla en esta, y es el hecho de que sienta un precedente en el sentido que hay una orden expresa al ministro de Defensa y al director de la policía donde les dice absténganse en la sentencia del 9 de febrero. Entonces, cuando declaró inconstitucional la convocatoria del Consejo de Ministros. Del Consejo de Ministros. Allá sentó un precedente. Si tú traes ese mismo para acá, el precedente debería ser que no puede crearse otro impuesto con la misma naturaleza para cargarle a la población. Al final ese es el resultado de la resolución, que no puede volver a decretarse algo así. Pero que no vayan a tratar de buscar dijéramos, va a tener que replantearse. Lo que pasa es que te pone parámetros, entonces eso es como un candado, es una línea que sienta la Sala, que es un parámetro donde les dicen, miren, no pueden volver a presentar un anteproyecto de ley. Así en realidad, la idea es esos impuestos que se quería, el Ejecutivo lo quería redireccionar para las grandes empresas, no lo puede hacer. Eso es lo que está diciendo la sentencia. O sea, la sentencia sale en defensa. Fíjate bien qué situación más complicada la de la Sala de lo Constitucional. Sale en la defensa de las grandes empresas a tiempo. Porque yo creo que está. Marvin, solo por aclaración, es que no te quiero aclarar pero los algo. 538 millones que también los pagaron las grandes empresas. Es que estás cometiendo un error, Marvin. Te quiero aclarar algo. Te escucho. Son dos decretos diferentes. El decreto declarado inconstitucional es el 5% que le cargan al ciudadano. El decreto de las grandes empresas y la contribución especial sigue vigente. No, pero eso sigue vigente. Lo que sucede eso no está declarado inconstitucional. Pero no es que tiene que ir a la Asamblea. No, ese es un decreto que está vigente y va a continuar. Cualquiera puede interponer un recurso de inconstitucionalidad contra él. Sí, pero es que es diferente. O sea, ¿qué es lo que la Sala declaró inconstitucional? Es la forma en que estaban disfrazando una contribución especial. No, la doble tributación. Porque era una doble tributación como el IVA. Ese mecanismo es inconstitucional. Podría haber un decreto que imponga una contribución especial que al final recaude lo mismo, pero no vía un porcentaje similar al IVA. No es, el mecanismo era el inconstitucional. Eso es lo que hay que entender. ¿Y qué es lo importante? Que él está diciendo que de aquí en adelante a la Asamblea Legislativa o al gobierno, si requiere un financiamiento de ese tipo, que no puede ocupar ese formato para volver a cargarle a la población un impuesto. Al final hay dos cuestiones, una de fondo, que es esa, que es que sienta el precedente de que no se puede hacer, y bien por el país, pues porque no está cobrando usted dos veces por el mismo hecho. Y lo cuestionable, que siempre lo hemos dicho en esta tribuna, es el tiempo que se tardó para decir. Pero fíjate, Julio, que yo ahí sí no concuerdo contigo. O sea, la Sala de lo Constitucional no solo pasa en El Salvador, en muchísimos países desarrollados. La Sala de lo Constitucional, ¿qué es? Es la última instancia, es la última grada en donde los grandes temas como estos llegan a ser discutidos para examinarlos a la luz constitucional. Así, o sea, se tienen que tomar el tiempo que se tienen que tomar, Carlos, para resolver un problema de eso. Con tu misma respuesta, entonces eso los habilita a hacer entonces que se tarden.
es que se tienen que tardar para resolver, porque esto no se resuelve solo de un día para otro. Son cosas que tienen consecuencias hacia el futuro. Hay que poner las cosas con la objetividad que esto merece. No hay razón. Revisemos los fallos del Tribunal Constitucional en Estados Unidos, que es un tribunal con todas las características que cualquiera puede decir, tienen un desarrollo increíble, se tardan años en resolver. Aquí han habido sentencias de 24 horas expresas. Sí, eso no es una justificación. Qué bueno, pero no querramos limitar, delimitar en el tiempo un tema demasiado importante que tiene que ser estudiado adecuadamente. No sé, puede ser que se tardó mucho. Es que tiene que haber una racionalidad, Carlos. Pero tiene que haber un parámetro. Pero no puedes poner límites. Y este tema no es personal. No era adecuado, entonces mejor que la Asamblea no aprobara ese impuesto. ¿Cuál? ¿Sí? ¿Cómo no? Eso debió haber sido. Si es que esto ha seguido un proceso de formación de ley como corresponde. Pero lo aprobaron con las razones que la Asamblea estuvo. Todo querés que se lo resuelva la sala también, ¿va? O sea, pero bueno, perdona. Para eso sirve. Para eso fue creada. Pues. Ese es un mecanismo. Pero ¿cuánto tiempo se tardó en resolverle el tema Citrans? ¿Cuánto tiempo se tardaron en resolver el tema de la amnistía? Bueno, o sea, el Citran ya no existe. No, por eso. Pero al final de cuentas, yo te digo, todos quisiéramos que fuera un poco más ágil, pero yo no estoy de acuerdo en plantearle un plazo que tiene 6 meses para resolver. No. Hay temas demasiado delicados y de fondo bajo la luz constitucional de ciertos asuntos que tienen que tomarse los tiempos suficientes para eso. La propia sala tiene su mecanismo interno de resolver. ¿Qué resuelve primero? Amparos. No, el habeas corpus. Porque son derechos personales. Son derechos personales. El amparo y la inconstitucionalidad. Es la tercera opción y es correcto. En ese orden de ideas. Pero tiene que haber una racionalidad. Han habido casos en que los peticionarios se mueren y no se resuelven. No lo digo yo. Y yo sé, todos deseamos que mejoren los tiempos. Resolver mi tema. Ya estoy claro de la situación. Pero yo quiero ser la expresión de muchos colegas que no solo con la sala, es con todo el sistema judicial, con el incumplimiento de los plazos para resolver. Mira, lo que más daño le hace a este país es la falta de resolución, hombre. Porque si ellos hubieran dicho al principio de una resolución el sentido de estos aquí, se acaba la discusión. Y no vamos a decir que es la última instancia. La medida cautelar de estar agonizando. Parar el cobro, la medida cautelar de parar el cobro. ¿Por qué no pararon el cobro con una medida cautelar? Y resolver cuando te da la gana. Y resolver cuando te da la gana. Pero lo que no hace sentido para la población, dice, bueno, pagamos 538 que eran injustamente cobrados, pero no me los van a devolver. Sí, pero mira, un criterio, está bien. Las valoraciones que se hacen alrededor del caso es, también el dinero sirvió para algo. Es que ese es otro problema. Bueno, son valoraciones. Perseguían una contribución especial. Mira, quiero aclarar otra cosa. ¿Quiénes aprobaron eso? ¿Quiénes? La Asamblea. El FMLN con Gana en ese momento. Arena votó en contra, inclusive de ese voto. Este gobierno, que el presidente era alcalde en ese momento, se mostró en contra de esa contribución especial. Pero una vez llegó al gobierno, lo utilizó año y medio. Y no era una ley, pues como no lo iba a utilizar. No, pero él podría, él puede llegar, él tiene iniciativa de ley. Mientras esa ley no fuera decretada inconstitucional, tendría todo el valor. Él tiene iniciativa de ley. ¿Para qué? Para llegar a la Asamblea y pedir una derogatoria. ¿Lo puede hacer? Pues sí. ¿Por qué no lo planteó? Porque eran ingresos. Pero entonces había que usarlo. Había que usarlo. No, que lo habilitaba una ley, que no lo fue en el proceso de formación. Pero si él se declaró en contra de eso, porque era lesivo para el pueblo, ¿qué tenías que hacer? Bueno, pedir su eliminación. Eso lo tuvo que haber hecho en la valoración. Por eso. Esa hay que verla en el contexto en que estamos haciendo el planteamiento. Primero, una cosa es la celeridad de la resolución y otra cosa es la finalidad que se perseguía con el decreto, que eso lo podemos analizar por más que le queremos dar el beneficio. Y este tema, yo quiero decirlo de una vez por todas, no es nada en contra de la sala. Simplemente como peticionario,
como ciudadanos. Ya no digamos como abogados, es que demandamos la prontitud. Y eso es lo que se tiene en la Constitución, la pronta y eficaz cumplida justicia. No hay un estudio que diga ni siquiera los 5.000 millones de dólares que le dieron al FMLN en 10 años, ahí puede ir este otro dinero, si fue efectivo en el combate a la delincuencia o no. Pero esa ya es una valoración del destino del uso de los fondos. Para saber si esos 538 millones de dólares fueron bien utilizados como tú planteas, ¿va? Pero no hay un estudio que diga si ese dinero sirvió, primero, en los porcentajes correctos para combatir la delincuencia. Lo positivo, si hubo un resultado que benefició a la población si algo, y cómo si la algo benefició. tú puedes ver es que ese dinero fue usado, o sea, a pesar de que no fue apoyado en su momento por el partido, ese dinero fue usado para hacer toda la remodelación del sistema penitenciario. Que creo que es algo bueno que se ha hecho también. Por eso, sí, yo no estoy en contra del destino. Estamos analizando la celeridad de la decisión. Yo, desde mi punto de vista, como abogado, es una sentencia declarativa. Yo creo que debe pero ¿qué es lo bueno que hay que rescatar también de la sentencia? Yo creo que hay que resolver, pero ¿qué es bueno que hay que rescatar de la sentencia? Que sentó una línea jurisprudencial de que no puede haber una doble tributación bajo el mismo concepto. 5 años eso sí es de rescatar. Pero 5 años después eso es inaceptable. De acuerdo, es lo que hemos venido, es la racionalidad. Tiene que haber un parámetro. ¿De qué me sirve que la declaren si de 5 años me han bolseado? O sea, Neto pues sí, quiere pero que lo devuelvan. Yo vuelvo al origen del fondo, para qué fue aprobado. El mecanismo de cobro no es correcto, pero el fondo se necesitaba. El fondo se necesitaba. ¿Por qué? Porque iba destinado a resolver uno de los principales problemas. La forma de cómo llegar al establecimiento. Bueno, vamos a las conclusiones cuando regresemos, porque vamos a la pausa, ¿les parece? Gracias por estar con nosotros. Vamos a la pausa, nuevamente con imágenes de esta arteria importante, el Boulevard de los Héroes, en el sector del centro comercial Metrocentro. Allí usted puede apreciar cómo está el tráfico a esta hora de la mañana. 7:50 minutos. Gracias por preferir Grupo Megavisión desde tempranas horas de la mañana con información y por supuesto análisis importante como el que tenemos en este momento. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Casi estamos por finalizar el programa. También una resolución de la Sala de lo Constitucional reconoce que hubo una coacción del Ejecutivo hacia el Legislativo cuando se generó el famoso 9F, el cual fue declarado inconstitucional el acuerdo de Consejo de Ministros. Ya no nos queda mucho tiempo, pero ¿cuál es el comentario? Lo que pasa es que es una decisión tan profunda de analizar que el tiempo es muy poco, Ernesto, y seríamos injustos en la valoración tan superflua que pudiese hacerse de esa. Creo que da para más tiempo. Ok, les voy a dar también un comentario que nos hace llegar en este momento con relación al tema que estábamos hablando anteriormente, de una ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Me dice Ernesto, pero 3 años es de los anteriores y estos han pasado 8 meses resolviendo lo relativo a la pandemia. Estos están en un tiempo razonable, dice. Es posible, pero el tema es que los peticionarios no ven los nombramientos. No, y nadie está señalando a esto. Yo nunca dije personas, pero eso me cuidé en decir. Es la Corte, la sala. Es la sala. Es más, en otras partes, como planteaba Carlos, el máximo tribunal de este país no es la sala, es la Corte en pleno. Sin embargo, el máximo tribunal. La sala es en temas constitucionales. Esa es otra cosa. Yo estoy diciendo que el máximo tribunal. Arriba de ellos solo Dios. Ese es un error de enfoque, ¿verdad?
Entonces puede ser, es que no nadie puede estar exento de un control, ni siquiera. Por eso ya viene el estudio de la reforma constitucional. Porque arriba de ellos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y no andas tan perdido, porque un magistrado en un programa sí lo dijo. Vaya, después de Dios la sala. Ya ves que me dan la razón. Pero hombre, y este es un llamado. Es decir, cuidado con ese tipo de cosas, porque no se puede, te vas a comparar con después de Dios la sala. No se puede invisibilizar que ese tema va a ser tratado o propuesto o discutido y aprobado, pues, para que en dado caso la Asamblea, que es la última instancia, pueda hacer las consideraciones últimas. Pero en materia de derechos humanos hay que preguntarle a los otros 8 magistrados, a los otros 10 magistrados. De un tribunal constitucional. Lamentablemente los otros 10 magistrados, ¿dónde están para que se pronuncien con ese tipo, como acaba de decir Carlos? Que después de Dios la sala. Después de la sala, solo Dios. Me dice la magistrada que eso que dice Carlos va contra la Constitución. Bueno, comentario. Que me diga, que me dé un solo caso en donde la Corte Plena ha intervenido contra una resolución de la Sala de lo Constitucional. Pero tiene razón. ¿Saben por qué? Porque la misma Corte ha sido genuflexa ante esa posición. Es que es así, hombre. No, leer vayan a estudiar. Vayan a estudiar. 182, numeral 1 de la Constitución. Ahí están las grabaciones cuando se creó la Constitución y vayan a ver. Es el tipo de magistrados que no han podido hacer valer que el máximo tribunal es la Corte. Lo que sucede es que, imagínate, si 10 magistrados van a revertir lo que diga la sala de lo que... Es que no son 10, estás hablando del máximo tribunal que es ocasional. ¿Cuándo se convierte en Corte en Plena? Cuando están resueltos los 15 magistrados. Sí, pero no tienen competencias constitucionales. Ese artículo que te acabo... ¿Cómo no? Te voy a decir la tienen. Permíteme, ese artículo que te acabo dice, son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia. Número 1, tramitar los recursos de amparo. Hay que ver qué se quiso decir. Pero no solo leas ese artículo. El 174 te dice, ¿verdad? La Sala de lo Constitucional es un organismo dentro de la Corte. ¿Quién declara la inconstitucionalidad de las leyes y los decretos? La Corte por medio de la Sala. Lee lo que dice. Fueron denunciados por prevaricato en su momento. Pues sí, pero ¿a dónde quedó eso? Y todavía está ahí el tema. La Corte en Plena, imagino, le ha delegado a la Sala de la Constitucional hay que decirlo con mucha propiedad. La Corte resolvió ese tema y tomó la decisión que no tenía la competencia y la reafirma que es la Sala. O sea, eso es lo que delegó esa función a la Sala de la Constitucional. No, si llega uno. Pero yo entiendo que tú quieres decir que Corte Plena es lo más puede darle reversión a una sentencia de la Sala de la Constitucional. Yo sí creo. No puede. La Constitución es clara en eso. Yo solo quiero cerrar con algo, y es importante invitar a los ciudadanos a que lean esa sentencia, esa resolución de la Sala que tiene 103 páginas sobre la inconstitucionalidad de la declaratoria, de la convocatoria del Consejo de Ministros a la Asamblea Legislativa, porque de verdad, o sea, se van a enriquecer muchísimo en cuanto a temas de separación de poderes, a competencias de los funcionarios, las advertencias que hace, posiciona a cada quien en su lugar para entender que lo que ha estado sucediendo en estos últimos tiempos de alguna manera ¿cuánto se tardó? Sí han violado eso. 7 veces, ¿verdad? Sí. Con una sentencia de ¿cuántas? De 103. Claro, se han sido competentes. Preguntate en la otra sentencia. Pues no en todo se tardan 5 años, no en todo. No, por eso te digo, la aspiración de todos es que se resuelva, porque incluso una medida cautelar a tiempo puede evitar. Y esa sentencia tuvo medida cautelar. Sí, pero después de las 3 de la tarde. No, por eso, porque el presidente convocó para la siguiente semana. Entonces introdujo una medida cautelar. Imagínate qué hubiese pasado si antes de eso la Corte se hubiera pronunciado con una medida cautelar. El sábado. El domingo en la mañana. O el domingo en la mañana. Sí, no hubiera pasado eso. Sí, pero al final yo creo que todo sucede por lo que tiene que suceder. Todos nos dimos cuenta de las graves violaciones a la Constitución que sucedieron ese día por parte del director de la policía, del ministro de Defensa y el mismo presidente. Señores, el tiempo se nos acabó. Quiero agradecerles el que me hayan acompañado como siempre, como es costumbre, todos los viernes. Y a nuestro público televidente, gracias de corazón
por darnos ese voto de confianza que nos hace ser un medio con mucha credibilidad. ¿Y qué pasó con el programa de Julio Valdivieso? Sí, por cierto, la próxima semana comienza ya la programación electoral. Comenzamos con el programa el próximo 28 con Pulso Ciudadano, con Julio Valdivieso, ¿verdad? Donde vamos a conocer los perfiles de todos los candidatos a diputados, alcaldes. Pulso Ciudadano, Julio. Sí, empezamos el martes a las 8 de la noche. Estamos ya por confirmarnos la participación del Tribunal Supremo Electoral, que es con el árbitro de las reglas que se van a para saber las reglas con las que se van a jugar. Exactamente. Te deseamos la mejor de la suerte. Gracias, Ernesto. ¿Verdad? El éxito que lo vas a desarrollar es ya la tercera edición que estás haciendo. La tercera edición. Es la tercera edición. Temporada. Tercera temporada. Sí, temporada. Ahí estaba más joven esa fotografía. Ahí sí. Estaba dicho. Esas son las de bachiller. Ahí quería la sala. Gracias, les agradezco mucho. Nos vamos y también, por supuesto, este servidor lleva el día miércoles los protagonistas con la nueva generación de políticos, de aspirantes a candidaturas a diputados y alcaldes que van a participar en este nuevo escenario electoral de febrero. No se lo pierdan porque vamos a tener también la participación de esos nuevos rostros en políticas el día miércoles en Los Protagonistas, Tu Voto 2021. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.